Bienvenidos a todos a este video. En este video tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones y nos piden a nosotros calcular la derivada parcial de y con respecto a z y la derivada parcial de z con respecto de y. Bien, ¿cómo se hace eso cuando tenemos un sistema de ecuaciones? Lo primero, vamos a tener en cuenta que estos serían dos funciones, una función y otra función. Entonces la primera le voy a poner f1. Y aquí pongo en términos de qué variables independientes está, o sea, qué variables la compone, x y z, A la otra la vamos a llamar función 2, f2. Bien, ¿y qué variable independiente usa? X y z, tienes tres variables. Bien, ahora, lo siguiente, vamos a escribir esto, vamos a igualarlo a 0, o sea, no quiero que me quede aquí el 80, quiero que quede 0. Entonces esto lo podemos pasar al otro miembro, quedaría como menos 80, igual a 0. Esto también la z lo vamos a pasar al otro miembro y quedaría igual a 0. Una vez que hayan hecho eso, bien, ¿cómo se calcula? Como aquí te está pidiendo el enunciado que la derivada parcial de y con respecto a z y z con respecto de y, ustedes tengan en cuenta que ¿cuántas variables se usan? Son 3, x y z, son 3 variables. Aquí te pide, entonces aquí vamos a copiar x y z, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a calcular el número de variables que tiene aquí esta expresión. ¿Cuántas variables tiene? Número de variables que tenemos en total, nosotros son 3. El número de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos nosotros? Una, dos. Bien, son dos. Hacemos una resta, 3 menos 2 me da 1. Entonces, una variable independiente es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Con esta resta, una variable independiente. Sí, vamos a utilizar. Pero ¿cuál variable? ¿Cuál de estas tres variables? Como acá te pide con respecto a z, con respecto a y, z no lo vas a utilizar y la variable y tampoco la vas a utilizar. La única variable independiente que podemos utilizar en este caso es x. Bien, es lo primero que tendríamos que hacer. Ahora, vamos a calcular la primera derivada parcial de y con respecto de z. Derivada parcial de y con respecto de z. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular aquí un cociente y aquí vamos a armar. Sería la derivada parcial de algo, derivada parcial. Bien, vamos a completar esas partes. Y abajo hay dos fracciones. Arriba y abajo hay una fracción. Bien. Ahora, vamos a la parte de arriba, sería la derivada parcial con respecto, antes ponían una función, ahora van a poner las dos. f1, f2. Y acá abajo lo mismo. f1, f2. Lo siguiente, como les había dicho, acá era menos, ¿no? Menos. En uno de los videos era, acá también derivada parcial, derivada parcial. Pero antes ustedes ponían una letra, era el cruzado. Acá es z y acá el cruzado es y. Pero ahora van a tener que completar con otra letra. ¿Sí? Pero ¿cuál es la letra que va aquí? Es la variable independiente que hemos usado. Acá decía el cálculo, utiliza una variable independiente. La variable independiente que vamos a utilizar no sería ni la z ni la y, sino que sería x. Entonces aquí vamos a rellenar con x. ¿Se entiende, no? Rellenamos con x. De esta forma hemos armado una derivada parcial de dos funciones. ¿Se dan cuenta? Ahora aparecen dos letras. Ustedes hagan lo mismo que hacían con los videos anteriores. O sea, acá va z y acá va y. Pero ahora aquí tengan en cuenta que va ahí la variable independiente o las variables independientes que saquen por ese cálculo. Y esto sería igual a qué? Menos. Pero lo vamos a calcular mediante un determinante, un cociente entre determinantes. ¿Cómo se arman los determinantes? Bueno, acá está fácil, miren. Sería la función 1, la vamos a poner arriba, función 2 acá abajo, función 1, función 2, ¿sí? Así en ese orden. A la primera, función 1, agarramos la primera función y lo vamos a derivar con respecto a z y x. Por eso acá dice z y acá dice x. A la segunda la vamos a agarrar y vamos a derivar con respecto a z y con respecto a x, es lo mismo. Armamos lo mismo este. Función 1 con respecto a y a x. Y x así en horizontal. Función 2 con respecto a y con respecto a x. Listo, perfecto. Y estos son derivadas parciales. ¿Sí? Entonces pide, calculame la derivada parcial de la función 1 con respecto a z. Bien, agarramos la función 1, que es todo esto. ¿Sí? Tiene una forma implícita. ¿Sí? Pero con respecto a z, bueno, acá cualquier otra letra se considera constante. Constante 0, 0, 1. Porque esto sí se puede derivar porque es z. Y esta es una constante 0. Bien, entonces la derivada del resultado sería 1. Vamos a calcular función 1 con respecto a x, ahora con respecto a x. Las demás otras letras se consideran constantes. Constante, constante, constante. 0, 0, 0. Y aquí solamente derivo x. Sería en la función 1, tengan en cuenta. Sería 2x.
Hacemos lo mismo para la función 2 pero con respecto a z. Función 2 con respecto a z seguro me da menos 1. Aquí está. Y aquí función 2 con respecto a x sería 2x. Bien, hacemos lo mismo ahora la función 1 pero con respecto a y. ¿Sí? Los determinantes. Entonces, función 1 con respecto a y sería 2y. Función 1 con respecto a x. Con respecto a x solamente me importa x, sería 2x. Aquí, función 2 con respecto a y. Esto con respecto a y sería menos 6y. Menos 6y. Y función 2 con respecto a x. La 2 con respecto a x. Sería 2x. Bien, perfecto. Esto ya es determinante, así que podemos calcular producto menos el producto de las otras dos. De los otros extremos. Bien, sería más sencillo todavía, ¿no? Entonces, menos, no te olvides el menos, ¿no? Aquí está el menos. Sería 1 por 2x menos esto por esto. Esto por esto. Bien. Y sería abajo, sería lo mismo. Esto por esto menos esto por esto. Bien, hacemos los cálculos. Y esto ya es matemática, así que sería 2 y acá sería menos, sería más 2x. Más 2x más 2x. Menos, ¿no? Al principio. Y sería 4xy. Y acá me queda menos por menos me da más 12xy. Bien, perfecto. Y aquí, entonces, la derivada parcial de y con respecto de z era igual acá en menos, y aquí, bueno, quedaba 4x. Esto se puede juntar, son iguales, fíjense, son 4 manzanas más 12 serían 16 manzanas. Entonces sería 4, me queda 1, me queda 4. Y acá me quedaría menos un cuarto de y. Bien, perfecto, eso es re sencillo. Lo único que tiene que tener en cuenta es bien armar la variable independiente aquí. O sea, si eso se saca por este cálculo, es el número de variables que nosotros tenemos disponible menos el número de ecuaciones que nosotros tenemos. Y ahí está que tienes que usar una variable independiente. Bien, ahora vamos a calcular lo que nos piden es esto. Z con respecto a y. Vamos a calcular z con respecto a y. Bien, aquí lo tenemos. Z con respecto de y, ¿sí? Sería igual a qué? A derivadas parciales de dos funciones, eso sería lo mismo, y aquí abajo, que sería derivada parcial, completa una primero, aquí y esta aquí. Ahora, ¿qué variable independiente iría? Bueno, la que quisiste por el cálculo, que sería x, la única que está disponible. Hacemos lo mismo, f1 con respecto a x y a y, x y f2 lo mismo, es la misma fórmula, ¿sí? F esto con respecto a z, z y x, f2, z y x. Bien, hacemos lo mismo, calculamos las derivadas parciales, de donde sacamos la función, hacemos prácticamente lo mismo aquí, ya tenemos calculado, hacemos producto, y aquí multiplicamos menos el otro partido entre el producto de estos dos menos el producto de estos dos. Bien, cálculo, esto es matemática, así que chicos eso lo pueden resolver tranquilamente. ¿Sí? Resuelven, y aquí me dio un valor de menos 4 en y. Bien, y ese es el valor de la derivada parcial de z con respecto de y. Bien, con esto terminamos y es cómo resolver en contra de la derivada parcial de algo con respecto ahora al sistema de ecuaciones. Tengan en cuenta bien esto, cómo se calcula, ¿no? Cómo lo hicimos. Esto es lo más importante. Bien, nos vemos en la siguiente clase.